Santo Tomás de Aquino en esto está sublime. Sus cuestiones de la Suma Teológica sobre la fe son sencillamente geniales. Y claro, no vamos a tratar de bucear en ellas. Solamente voy a proponerles en esta plática dos puntos que luego se subdividen en otros varios, pero creo que seremos breves y concisos y concretos y prácticos. Es la cuestión que en la Secunda Secunde, cuando trata de la fe, Secunda Secunde significa la segunda parte de la segunda parte. La Suma Teológica tiene 3 partes, pero primera, segunda y tercera, pero en realidad tiene 4, porque la segunda tiene la primera de la segunda y la segunda de la segunda, con lo cual son 4. Bueno, pues la segunda de la tercera es ya toda sobre Cristo, pero la segunda de la segunda es sobre las virtudes, la exposición de todas las virtudes. Cuando habla de la fe, pues como siempre hace el Aquinate, agota la materia. Es muy difícil completarlo, se puede completar aspecto, otra manera de enfocarlo, pero los temas los agota. Porque suscitó el Señor en la Iglesia ese fenómeno de la naturaleza y de la gracia, ese monstruo que fue ese hombre que vivió 49 años y entonces agotó la teología. Por eso los papas hoy siguen diciendo, para estudiar la teología, Santo Tomás, no hay otra. Y el que se salga de él, pues está perdido. Bueno, pues, en las cuestiones sobre la Suma Teológica, sobre la fe en la Suma Teológica, son muchas. Tiene una que es muy breve y es la que quiero comentarles un poco ahora. Primero se pregunta por el acto de fe, el acto externo de fe, la virtud de la fe en sí misma, habla de los que tienen fe y cómo la tienen, incluso ahí se pregunta si el demonio tiene fe, y claro, responde que sí, y después las causas de la fe. Y la última cuestión, antes de pasar a los 2 dones del Espíritu Santo relacionados con la fe, que son el don de entendimiento y el don de ciencia, antes de pasar a eso, se pregunta por los efectos de la fe. Y se plantea el interrogante si son efectos de la fe 2 actitudes, 2 resultados: el temor y la purificación del corazón. El temor es un movimiento del apetito, de la potencia apetitiva del alma. Y todos los movimientos de lo que mi alma apetece tienen por principio el bien o el mal conocido. O sea, mi alma se mueve, es atraída por el bien o el mal con apariencia de bien. En consecuencia, el temor, como todos los movimientos del alma, debe tener por principio, alguna aprehensión, o sea, algo que yo percibo, recibo, experimento y en ese sentido, pues, lo temo o no lo temo. En el caso de la fe, ¿cuál es la aprehensión que provoca en mí la fe? Pues cierta representación de algunos castigos que me pueden provenir por el juicio de Dios. Por eso la gente hoy no tiene fe. Pobrecita, la gente vive como animales. Si no se cree en el infierno, no se cree en nada. El que niega un artículo de la fe no tiene fe. Esto lo dice Santo Tomás, es otra de las cuestiones de la Suma. Hace pocos días fue a buscarme un muchacho a hablar conmigo, con muy buenos deseos, un universitario, muy recto, muy bueno, y, en fin. Y dice que de vez en cuando, dice, yo me voy a veces a hacerla, no sé, siento ese tirón y me voy a la capilla de adoración perpetua y si tengo 1 hora o 2, estoy, chico con muy buenos deseos, pero víctimas de su época como son hoy todos los chicos. Y yo le dije, mira,
cómprate cuanto antes en tal sitio que cuesta 3 o 4 euros nada más, porque tú eres estudiante, las Confesiones de San Agustín, y léelas. Y enseguida me hizo como te mandan la foto ahora, me mandó la foto, cuando tenía 2 libros en la mano. Y dice, tengo porque, como usted me había dicho, son muy baratos. Las Confesiones de San Agustín y las Meditaciones de la Pasión de San Ligorio. Digo, pues fantástico, es lo que hay que leer, los santos, y dejarse de bobadas y de autores modernos, porque ya está todo dicho. Los santos, cuando a mí me preguntan los libros, ¿qué leo? Pues mire usted, cuando usted se haya leído todo San Agustín, todo San Bernardo, toda Santa Teresa, todo San Juan de la Cruz, todo San Alfonso María de Ligorio, entonces empiece con los libros que salen ahora. Y las vidas de los santos, en fin, es lo que nos ayuda. Bueno, pues ese chico, a mí me ha ayudado hasta ahora un señor que es muy piadoso, muy buen cristiano, pero no sé, me he puesto un poco en guardia. Digo, pues eso es sensus fidei, el sentido de la fe, el olfato, que Dios el Espíritu Santo te lo da. Y me he puesto un poco en guardia, porque ese señor no acepta todas las enseñanzas de la Iglesia. Algunas dicen que no están acertadas. Hay que tener con eso un cuidado terrible. La religión a la carta que soy, la dictadura del relativismo, la llamaba Benedicto XVI. Todo es subjetivo, ¿no? Lo que me conviene, lo que me parece bien, lo que me apetece. Y entonces hay una moral y un dogma a la carta. El que no cree un artículo de fe no tiene fe católica, porque es íntegra la fe. Lo explica Santo Tomás. Bueno, pues si no se cree en el infierno, no se cree en Dios. Así de sencillo. Sí, crees en un Dios que tú crees, pero no el Dios auténtico. ¿Qué es lo que cambia la vida de los santos? Los niños de Fátima, la Virgen Santísima no tuvo rebozo en mostrarles el infierno. A partir de eso hubo un antes y un después. Santa Teresa, quiso su majestad mostrarme el lugar que me tenía aparejado por mis pecados, dice Santa Teresa. Y San Juan Bosco y Santa Faustina Kowalska, y en fin, todos los santos. Sin tener presente el infierno, todo es posible, porque no somos tan santos que nos mueva exclusivamente el amor. También nos tiene que mover el temor. Como a un niño pequeño, no se le educa solamente a base de darle caramelos, se le educa castigándole también, y si no le castigas, no le quieres. Por tanto, el infierno es un acto, no solo, enseña Santo Tomás, de justicia de Dios, sino de misericordia de Dios. Bueno, pues la fe produce en nosotros, dice el Aquinate, cierta representación de algunos castigos que se nos pueden inferir conforme al juicio de Dios. Por tanto, la fe es causa del temor a verse castigado por Dios, pero este es un temor muy imperfecto. Este es el temor servil. Hay 2 clases de temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, del que hoy tampoco se habla. El santo temor de Dios. Si no se educa a una persona en el santo temor de Dios, te puede resultar una bestezuela. Yo me acuerdo que, siendo muy pequeño, me dijo una de mis abuelitas, era muy piadosa, mucho, y una vez me dijo, ¿a quién quieres tú más, hijo mío, en el mundo? Pues a papá y mamá. No, tienes que quererlos mucho, pero antes que nadie, a Dios nuestro Señor. No sé, tendría yo 3 o 4 años, nunca se me ha borrado, y yo dije, pues qué importante será Dios y qué grande y qué bueno para que yo le tenga que querer más que a mis padres. Bueno, desde pequeño se te graban esas cosas. Y otra vez me dijo, pero así no porque me pusiera ella a dar catequesis, sino en medio de las cosas que surgían. Y no, tú no tengas miedo nunca, no tengas miedo a nada, ni te preocupes. Solamente tienes que temer a Dios nuestro Señor. Tampoco lo entendí, pero se me quedó. No lo entendí, pero se me grabó. Con el tiempo lo he entendido, efectivamente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay que tener el santo temor de Dios. Y entonces el temor de Dios es servil, que es este del que estamos hablando. Que si no me mueve el amor, que me mueva el temor de la condenación. Pero es un temor imperfecto. Es un temor, ya lo dice la palabra, servil, de siervo. No es un temor de amigo. Pero es que la fe no solo provoca en mí, como efecto, el temor servil, el miedo a la condenación eterna, sino que la fe
provoca en mí, y esto es mucho más hermoso y más estimulante, el temor filial. ¿Y cuál es el temor filial? El que existe hasta en el cielo. ¿Y cómo puede haber en el cielo temor? Miren, el temor filial tiene dos manifestaciones. Primero, es el temor del niño pequeño que, estando acurrucadito en brazos de su mamá, viene una persona y quiere arrancarlo de esos brazos. El niño se pone a llorar, se pone desesperadito de pensar que alguien le va a separar de su mamá o de su papá, porque no puede tener un lugar más seguro y más amoroso. Ese es el temor filial. El horror que me produce a mí el pensamiento de que algo o alguien me pueda separar 1 milímetro de Dios. Por tanto, el temor filial es una actitud positiva. En definitiva, es la búsqueda de la santidad y la evitación del pecado, porque el pecado me aparta de Dios. Y yo miro el pecado con verdadero horror, con auténtica repugnancia. Eso es el temor filial. Pero además el temor filial tiene otra faceta, otra cara, que es el temor de quien, amando mucho a Dios y teniendo una confianza con Él, eso, de niño pequeño, pero al mismo tiempo tiene la actitud de suma reverencia adorante a ese Dios ante el cual tremunt potestates, dice el prefacio de la misa. Tiemblan las potestades. Y entonces, si los ángeles tiemblan y se estremecen ante la majestad infinita de Dios, yo que soy menos que un ángel, claro, porque lo hiciste poco inferior a los ángeles. En el orden de la creación, primero están los ángeles, luego los hombres. Aunque yo no tengo ninguna envidia a los ángeles. ¿Por qué? Porque por dos cosas no tengo yo envidia a los ángeles. Primero, porque yo comulgo y los ángeles no comulgan. Ni han comulgado nunca, ni van a comulgar nunca. Mi padre, ¿qué tonterías dice usted? Pues que la visión beatífica es superior a la unión eucarística. Claro, ya lo sé, que en el cielo no vamos a echar de menos la Eucaristía para nada, porque si te metes allí en la hoguera de la Trinidad, se acaba. Sí, y los ángeles tienen la visión beatífica. Y como dijimos ayer, los serafines y los querubines la tienen abrazadísima. Y si la visión beatífica está por encima de la unión eucarística, ¿qué envidia le tiene usted a los ángeles? Pero yo tendré las dos cosas. Y ellos nada más que tienen una. Yo ya tengo una aquí en la tierra. La unión eucarística es un regusto y un abrazo que también no está mal probarlo. Nosotros lo probamos y luego ya viene la unión beatífica. Pero es que además hay una cosa. Eso es lo que menos envidia me da de los ángeles, que no me da ninguna. Porque si usted y yo, por la misericordia de Dios, como lo esperamos, a pesar de ser una pura basura, que es lo que somos, si por la misericordia de Dios vamos al cielo como esperamos, después de tener que pasar por el purgatorio que tengamos que pasar, por lo menos yo, ustedes irán al cielo derechas todas con esos zapatos tan buenos que tienen, pero yo sí tendré que pasar. Y bueno, pues, pero iremos, confiamos en que iremos. Cuando lleguemos al cielo, usted ya tiene preparado lo que va a hacer, y si no lo tiene preparado es tonta de remate, que es darle un abrazo a la Santísima Virgen, por mucho que nuestro Señor esté allí con sus llagas, pero no sé cómo decir, las señoras primero, siempre se saluda a las señoras, se da un abrazo a la Virgen Santísima. Bueno, pues eso los ángeles nunca lo podrán hacer, nunca. Yo sí. No lo haré cuando llegue al cielo, lo estoy diciendo mal. Cuando llegue al cielo me pasará lo mismo que a los ángeles, que me aguantaré, porque estará nada más que el alma. Pero cuando venga la resurrección de la carne, y yo con estos mismos ojos, estas mismas manos, allí, y podré abrazar a nuestro Señor y a la Virgen Santísima, y a mi madre y a mi padre, si están allí también, después de la resurrección de la carne. Estaremos todos con los cuerpos. ¿Cómo será? ¿Cómo cabremos? Yo qué sé. Santo Tomás de Aquino dice que cada uno en una estrella, pero estaremos cerca unos de otros. Sabremos, lo que pasa es que entonces es muy misterioso todo. Pero que creo en la resurrección de la carne, lo creo. Eso va a ser una maravilla. Levantarse del polvo todo el mundo y ponerse a bailar el fandango de repente. Eso
va a ser una maravilla. Entonces podremos abrazar a la Virgen Santísima. Eso es para pensarlo. Los ángeles, ¿no? Una monjita era entusiasta de los ángeles, tenía una devoción loca a los ángeles. Y ya se cayó un poquito en la obsesión. Y no hacía nada más que pensar en eso. Ya no tenía más vida espiritual. Adorar con los ángeles, asistir a misa con los ángeles, y los otros con los ángeles. Una obsesión ya. Y ya le dio por pensar más de la cuenta. Y fue un día su superiora. Y yo, mire, madre, yo no sé, yo creo que me estoy metiendo en un laberinto, porque esto de los ángeles, ahora he dado en pensar que están allí toda la eternidad en el cielo, adorando a la Santísima Trinidad, santus, 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 y se cansarán un poco, ¿no? Porque es que además nunca se sientan. Y le dice la superiora, muy puesta en razón, como muy teóloga: hija mía, ¿cómo quiere vuestra caridad que se sienten si no tienen con qué? Bueno, pues los ángeles no tienen con qué, ni para sentarse, ni para abrazar, ni para nada. Y yo sí, pues tengo un cuerpo. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, pero me has preparado un cuerpo. Y aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad, con mi cuerpo, con ese cuerpo con el que usted se cansa, con ese cuerpo con el que lava al ancianito, con ese cuerpo con el que coge la escoba, y con ese cuerpo con el que toma disciplina o ayuna o duerme o baila, que todo es necesario, pues con ese cuerpo estaremos por toda la eternidad. Por tanto, el temor servil, necesario. Cuidado que no vaya al infierno, que hace mucho calor y dura más que un verano de Córdoba. Pero el temor filial es, primero, que no me arranque nadie de Dios, que no puedo vivir sin Él. Segundo, que no pierda yo el sentido de adoración y de reverencia. Y si hoy la gente adora menos, los consagrados tenemos que adorar más. Si hoy la gente no se arrodilla ni en misa ni en la consagración, no voy a decir para comulgar ni en la consagración porque no hay fe, ni hacen la genuflexión porque no hay fe, porque lo dice Benedicto XVI, cuando una asamblea ha dejado de arrodillarse es que está profundamente enferma en su fe. Cuando en una asamblea estalla un aplauso a una persona es que se le ha quitado el protagonismo a Dios. Esas cosas dice Benedicto XVI y muchas más. Pasa que no le quisimos escuchar. Pero pues hoy no hay fe, muy poca, muy poca, muy poca. Y dentro de la Iglesia falta mucha fe. Entonces hay que poner nosotros un plus, los que tenemos el don de creer, pobrecitos, pecadores como somos, pero hay que decir, si yo puedo, pues no es que me pongo de rodillas, es que pongo la boca en el suelo. Y hay que no tener respeto humano. Es que no le gusta a este capellán al otro, pues que beba agua, que está muy bien para eso, para cuando no te gusta algo te pasa el trago, pero hay que, en los gestos, adoración, 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 porque es lo único que salvará al mundo. Así que, primer efecto de la fe: temor servil, el más imperfecto, pero que tampoco tiene que faltar, y temor filial, en su doble aspecto: que nadie me arranque de Dios, que no pierda yo jamás, sino que acreciente, como los ángeles, el espíritu de adoración. Segundo efecto de la fe: la purificación del corazón. Primero el temor, segundo la purificación del corazón. Dice Santo Tomás: la impureza de las cosas proviene de cuando se mezclan con algo peor que ellas. Por ejemplo, si la plata yo la baño de oro, ahí no digo que hay impureza, al contrario, se ha ennoblecido, se ha enriquecido. Pero si la plata la mezclo con estaño o con plomo, pues la he estropeado. Ya no es plata, ya es alpaca o no me acuerdo cómo le llaman en Perú, que compré yo unas cosas, plaqué, se dicen allí. Alpaca, en fin, se empobrece. Bueno, la criatura racional, que es lo que somos nosotros en principio, no sé si se puede afirmar de todos, pero en fin, partimos de eso. ¿Qué vamos a hacer? La criatura racional, pues es más digna que el resto de las criaturas temporales y corporales.
Yo ya puedo tener aquí este vaso que sea de cristal de Bohemia, yo ya lo puedo tener que sea de oro macizo, o que sea de oro macizo la mesa esta, o que sea el suelo y las paredes, que yo soy más digno, porque una criatura racional es más digna que las otras criaturas. Y por eso la criatura racional se hace impura sometiéndose a cosas temporales y amando las cosas temporales que están por debajo de mí. Cuando la criatura, o con cosas iguales, si yo me apego a otra criatura, pues los apetitos, los apegos, las amistades particulares, yo me estoy esclavizando, me estoy haciendo impuro. ¿Cuándo yo como criatura racional me purifico? Cuando yo, que no es que sea plata, ni siquiera cobre, sino que soy, pues eso, plomo del barato, pues cuando yo me baño de oro. ¿Y cuándo es eso? Cuando la criatura se encamina hacia Dios, que es superior a ella. Pues, ¿cuál es el primer movimiento que yo necesito para unirme a Dios y para encaminarme a Dios y para elevarme a Dios? La fe. La fe. Por tanto, el primer principio de la purificación del corazón es la fe. ¿Cuándo mi purificación será perfecta? ¿Cuándo yo me mezclaré con el oro de manera que me avalore y me hermosee y me perfeccione? Cuando mi fe esté informada por la caridad. Es la fe lo que hace que yo me vuelque en el molde. Pero, ¿qué hay en el molde? Caridad. Y esto es lo que me purifica. Total, que ahí tenemos, recapitulando, efectos de la fe, 2. Primero, el temor de Dios, don del Espíritu Santo. Temor servil, evitar el infierno. Y pedirlo todos los días, como lo tenemos que pedir, como la Virgen se lo enseñó a los niños en el rosario. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno. En la misa lo pedimos, en el canon romano, en los otros no, por eso no me gustan. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Hay que pedirlo. Esa abuela mía le oía yo decir muchas veces, ay, que yo no me condene, Dios mío, que yo no me... Yo, una santita que era, una santa, que yo no me condene. Bueno, nuestros mayores tenían esa cosa, porque es el único negocio importante de la vida. Y la vida de ustedes es absurda, porque ¿para qué están cuidando los ancianos? Para que no se condenen, para llevarlos al cielo. Pues si todo el mundo se salva. Ahora parece que es que todo el mundo se salva. Se lo preguntaron a nuestro Señor. ¿Serán pocos los que se salven? Y dijo él, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque el camino que conduce a la perdición es muy ancho. Bueno, pues usted está para eso, para mandar almas al cielo, ni más ni menos. Y, por tanto, temor servil, evitar el infierno. Temor filial, el del niño pequeño, que nadie me arranque de los brazos de mi madre. El de los ángeles, temblar ante Dios, pero no de miedo, sino de adoración, de reverencia suma. Primer efecto de la fe. Segundo efecto de la fe, purificación del corazón. ¿Qué quiere decir purificación? Unirme a algo inferior o igual a mí, eso no es purificación, eso es empobrecimiento, eso es devaluación. ¿Qué es purificación? Unirme a algo superior a mí para que me avalore a mí. ¿Qué hay superior a mí? Dios. ¿Cuándo me uno con Dios? Cuando, impulsado por la fe, informada por la caridad, me uno a Él. Ahí tienen 2 efectos de la fe.